Hola. Ahí. Yo soy Juan José y ahora les voy a contar mi versión. Resulta que yo estaba en la cocina haciéndome unos mates, como de costumbre, antes de una preparación para un evento importante. ¿Qué pasa? Não, já te falei. Ay, bueno, el señor se ofendió ahora, le agarré la camarita. Lógico, tô muito ofendido. Ah, ¿estás ofendido? Muy. El ofendido acá soy yo, Ajá. viejo, disculpame. Ah, tá. Por quê? ¿Por qué? Porque me tratás como un conejillo de indias. O quê? Que isso, velho? Como una rata de laboratorio, algo que entendés muy bien porque vos sos una rata. Rato eu? Por favor, Pero me tenés vai. en mi casa y haces lo que querés conmigo. Ah, mas você aceitou que eu te filmasse. Sí, yo accedí a que me filmes, pero te dije filmame, todo bien. No te dije filmame y haz lo que quieras con el material. Ai, tá. Eu te digo pra que eu te filmo. Mas você me conta da festa de ontem. Ah, ahora querés saber otra vez lo que pasó ayer. É claro que sim. Bueno, mientras vos te estabas haciendo el banana con tus amiguitas ahí, pillín, yo te estaba preparando el rock and roll en el otro cuarto. Todo para que salga a la fiesta ao vivo. Ay, para que voy a ver si los chicos sacaron las cosas del freezer. ¡Ey! ¿Qué Olha haces? só, velho. Que beleza. Você gosta? Gosto muito. Que linda ratinha. Hay una ratoncilla para você. ¡Tarán! ¿Qué tal? Muito Che, me voy a lindo. sacar el corpiño, ¿no? Sí, queda Mejor feo. porque me quedo Sí. como Vamos en seguir a Cláudia indo no ¡Ey, ey, ey, banheiro. ey! ¿A dónde vas? Bem, não fica com ciúmes. Quê? Você tá celosa. ¿Celosa yo? Pois assim. Bueno, señor liberal, me voy a ver cómo le queda el disfraz a Não, Juanjo. aí não vai entrar. Ah, ¿viste? Então vem pra cá e dá um beijinho no camarote. Vai. A ver, ¿me prestan? Uy, te llené toda Toda de sua, purpurina. Cláudia, mas Vení que te voy a cuidado aí hacer. dentro. Ah, Rorro, escuchame una cosa, ¿era Dunga o Branco el 5? Epa, Rorro, qué lindo te queda el verde. ¿Cómo te doy lindo, Mirá qué lindo que te queda. ¿Por qué no te quedas acá esta noche? A vos te queda muy bien el oscurito también. A vos te queda todo muy bien. Bueno, chau, te dejo que te No, termines de vení, cambiar. quédate, nos probamos el 5 juntos, Chao. el 10 todo, vení. Vení. Me dijiste que hagamos intercambio de equipos, ¿no? Argentina y Brasil. Tenías que dar la número 10. Vos te pusiste, yo te di la 10 a vos. Ah, você me ¿Te deu. di la né? 10 o no te di la 10? No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? Y se va sin decir adiós, no lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es? ¿Cómo la estás pasando? Bien, Joya. ¿Joya? ¿Qué onda la fiesta? ¿Qué onda le puse a la fiesta? Y vos no estás agradecido. Te traje a mis compañeros del trabajo, te traje a mis amigos del barrio, te traje a mis amigos de la primaria, te traigo la gente. Y vos no No, estás eso no tiene agradecido. nada a ver con que Estábamos você disfrutando, viejo. Perdóname, ¿quién te cantó acá en el país? Parabéns pra você, muchas felicidades. Muitos anos de vida. Aê! Obrigado, amigo. Yo te pregunté, yo me acerqué y te dije, ¿cuál es? ¿Cuál es la tuya? Y te dije, porque yo tengo códigos. Escuchame una cosa, ¿cuál es la tuya? Porque a mí me gustan las dos, ¿viste? Hay una sobra con las dos. ¿Ves? Pero hay códigos. ¿Entendés? Una te la comés vos, yo sé que yo quiero comer la sobra, ¿entendés? Eso sí, no te duermas, porque las minas son así, si las dejas así un ratito cobran venganza y se la agarran con el primer tipo que aparece que seguramente es tu mejor amigo o el tipo que vive con vos. Enquanto você não se mete com a minha tica, tá tudo bem. Mirá, ¿cuál es la tuya? Decime. Aqui tá de fantasia de rato. Ah, fantasía de ratos. Claro, é a Lucila. A outra é Cláudia. Eu vou deixar a câmera. Fantasía de ratos. Yo, respetando tus espacios, te pregunté, vos me dijiste, ¿y qué hice? Apunté para donde había que apuntar. Pero bueno, la tiene de rato. Pero vino Bea y Antonio, que estaban ahí, el queso y Drácula,
y prácticamente me empujaron al lugar para que me ponga a bailar con estas chicas. Ay, pobre. Pero a mí Te no me gusta obligaron, interferir. güey. Vos sabés que yo te quiero a vos. Acá está más lindo, chicos. Acá como hay que hay lugar. Viste que es tentador el queso. Pero no lo muerdas porque si no la gente va a empezar a pensar cosas, ¿eh? Sí. Ah, Che, no te pongas así. no, lo que pasa es lo que le pasa. Che. Chupa sangre para el otro lado, chupa para otro lado, ¿eh? No. Va ahí fuera. Y yo trataba de ser simpático, trataba de agradar. En la fiesta hay que agradar a la gente. Vos viste que el volumen está muy alto, uno termina gritando mucho. El sonido es mi vocación, ¿sabes? Yo también. ¿Qué? Música, músico. El saxo. Ah, no, pero yo no toco. No, yo tampoco. No, yo estoy estudiando para ser sonidista, estoy haciendo la carrera con Rorro, somos compañeros de la facu. Yo también. ¿Qué? Yo soy compañero de Rorro. ¿Y qué? De vivir. Hablándole a ella de lo que vos podrías llegar a convertirte en el futuro y vos me agradecés con esta moneda. Qué capo Rorro, ¿eh? ¿Sabes que para mí es el futuro, así como lo ves? El futuro Simon Spielberg. Puede ser. Igual a él le interesa más lo documental, ¿viste? Sí, me lo vas a decir a mí que me levanto todos los días con una camarita acá en la cara. Es re interesante el trabajo que hace con vos. ¿Por qué? ¿Vos viste algo? Sí, mostró parte. Y lo que hace con vos es como parte de una gran tesis que la hace combinando con otras partes que son como más secretas. Me estás chamullando. ¿Secretas? ¿Cuáles partes? Tengo derecho a saber y vos me vas a contar. No puedo, o sea, Sí. no, pará, o sea, Sí. es verdad que tenés derecho a saber, yo creo lo mismo. Igual te estaba cargando con lo de la tesis de Rorro, la verdad es que muestra poco y nada por cuestiones. Sí, pero igual, ¿sabés qué es injusto? Él sabe todo de mi vida, pero yo no sé nada de la de él. Lo único que sé es que está con la chica de la fantasía. ¿Qué fantasía? La de fantasías animadas de ayer y hoy, el hada. Ahí fue que hubo un malentendido. Y vos no lo estás entendiendo. ¿Vos me decís en serio? Sí, igual, o sea, los vi durmiendo juntos, pero no me cuenta nada, ¿entendés? Yo no lo puedo creer. Yo tampoco, es O muy... sea, lo peor de todo es que yo creí que Claudia era mi amiga. Yo también. Uno está tratando de unir a la gente, vos estabas ahí, yo estaba acá, yo estoy tratando de unir, de fraternizar, fraterno, ¿entendés lo que es fraterno? Son quilomberas. Perdón, Qué ¿eh? Rorro es mi amigo. Rorro, ¿podés venir un segundo? ¿Y Claudia? Uy, qué loca. ¿Claudia? No, para, disculpa. Chicos. ¿Yo qué sabía? Ese es el problema. ¿Cuánto hace que estás acá? Bastante. ¿Cuánto hace? Como 3, 4 anos. Y bueno, ¿y hasta ahora no podías aprender el idioma? Yo quise ir a ayudarte. Yo golpeo la puerta. Déjame un segundito, te lo explico. Golpeo nuevamente. Y aparece esta chica. Vos sos Claudia. La misma. ¿Vos sos el lío que armaste acá adentro? Si armé algún lío, lo arreglo con mi varita. ¡Ting! Ah, bueno, apuntale bien con tu varita porque me parece que la que armaste es una de película. De película romántica, me imagino, ¿no? Bueno, más o menos, es como una de enredos, tiene algo como de aventura, pero me parece que va a terminar media como de terror. ¡Bum! ¿Sabes? Las películas que más me gustan a mí son las de drama, porque como que uno experimenta los sentimientos, Sí, todo. totalmente, a mí también, es como que te revuelve sensaciones adentro, sí. Me empezó a hablar del cine. A mí ni me interesa el cine, pero bueno, empecé a hablar del cine, qué sé yo. Las mejores sensaciones se viven fuera de cámara, Linda, ¿entendés? En la vida Es misma. verdad, pero hay películas que son tan intensas que es como que uno aflora todos los sentimientos. Vos estás toda aflorada todo el tiempo, Carota, Ipanema. Sos terrible, mirá el lío que armaste ahí, otra vez. Sin libarme. Qué líbarme, por una circunstancia desafortunada del idioma, tu amiga Lucila piensa que vos, Claudia, tenés un amorío con Rorro. ¿Yo con Rorro? ¿Y de dónde saco eso? Yo siempre te digo que vos tenés que tener cuidado con las mujeres en este país. Yo traté de cuidarte. Lo que sucedió anoche es que yo traté de cuidarte a vos. ¿Vos qué le dijiste? Que
Nada, que tenían un amorío, si hasta yo creí que los vi ahí adentro durmiendo juntos la vez pasada. Sí, ¿Vos? sí, es una locura. ¡No! ¡Abrime! Quédate tranquila porque ahora cuando sales y nos ve transando juntos, se arregla todo en 2 minutos. Es una aclaración así. Ah, qué buena idea. Está buenísima. Dale, Lu, abrime, por favor. Lu, soy yo. Lu, no. Pará, Nabo. Bueno, está Dale, tratando de Lu, manejarlo. abrime. Junta la varita, le vas a ver. Teneme. Dale, abrime, Espera, Lu. déjame a mí. Dale, por favor. ¡Cling! Abrió. Pará. Putz, você me arruinou tudo com a Lucila. ¿Yo qué hice con Lucila? Por sua culpa, perdi a minha chica, né? ¿Qué perdiste? Si en un momento tenías 2 minas en el baño, vos sos un grosso y no lo sabés todavía. No, basta, no te quiero escuchar. No, pero por favor, no la pedí. Chica! Eu não Cara, tinha nada a ver com isso, velho. Foi aquele bagulho do ano. Ahí tendrías que haber hecho una fiestita vos. Y me tendrías que haber invitado. Y ahí sabes qué hice, yo prendí mi radar. La fiesta seguía. Hay que dejar el pasado atrás, ¿entendés? En un momento yo estaba solo ahí. ¿Viste cuando sentís la mirada acá? Era una mina que estaba con otro tipo. Yo no sé si tiene que ver esta cosa brasilera que como que provoca al negro, ¿viste? El negro como que excita. Vi una chica, vi unas piernas. Hay mujeres que son deliciosas. Ah, no. ¿Qué haces? Yo tenía muchas oportunidades en la fiesta, pero ¿sabés lo que pasó? Adivina quién apareció. Quem? Y ahí la vi. Estaba ahí. Vestida de gatúbela. Vestida como uno se la puede imaginar. Tuve que cerrar un círculo. Yo soy como un Jedi. Tuve que cerrar el círculo. ¿Tenés un lento de Carly Simon? ¡Juanjo! ¡Tonia! ¿Cómo estás? No lo puedo creer. Gatúbela, una fantasía hecha realidad. ¿Viste las sorpresas que te da la vida, no? Cuando Peter me dijo que era tu casa, la verdad me puse re contenta. Yo también. Sí, pero ¿vos sabías que venía? No, yo no sabía, pero siempre pensé que nos quedaron cosas por decir a vos y a mí. Y fue mágico. Ella sintió que... Es más, me lo dijo. Ella sintió que el destino nos iba a traer nuevamente. ¿Sabes que sí? En un primer momento yo creí que fuiste un pendejo. Pero después dije, somos muy parecidos. Somos muy parecidos en esto de ir de frente, digo, ¿no? A full. Es como que yo soy igual. Yo también. ¿Y tu rodilla? Mi rodilla buenísima, mirá. Me choco de ir al frente tantas veces. Así lo quería encontrar. Hola. La verdad, te estoy muy agradecida. En realidad te estamos muy agradecidos. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque como que hice un clic y dije, yo tengo que decirle a Peter lo que siento por él. Y se lo dije. Eso es lo lindo, ¿entendés? Cuando vos sentís que estás dando a los demás, Y acá estamos. ¡Qué loco! te sentís como un ser humano especial. Así clic hicieron. Tremendo. ¿Cómo estás vos? Yo re bien. Me encanta. Quiero seguir colaborando. ¿Tenés alguna amiga que colaboro? ¿Sabes que no? Porque vinimos solos. No. ¿Vamos? ¿Que vinimos Vamos. solos? Bueno, Juanjo, gracias. unos grandes, ¿eh? Buena onda, ¿eh? Bom, palavra cumprida. Assim que agora eu vou te contar pra que eu te filmo, tá No, bom? no hace falta si ya vi todo. Como assim você viu tudo? Y sí, la soledad me llevó a entrar a tu cuarto y pensar, la música de esta fiesta no garpa, viejo. Fui a buscarte una buena lambada, algún temita de Paralamas, ese que sonaba, que me encantaba, que decía, déjame, dar la piel. Abro tu computadora, me encuentro a Ronaldo, a Ronaldito, y me encuentro con una carpeta que dice Los encontros de Juanjo. Ah, no, esto tengo que verlo. Abro y me encuentro con mi vida. ¿Qué mi vida? Toda mi vida. ¿Esto sigue siendo mi vida?
amigo Juan, o que você sente agora quando você sabe a verdade? Así que soy el protagonista de una serie web. Sim, senhor, você mesmo. Mira qué bueno. Che, ¿y ya hay una temporada? Esse daqui é o final da primeira temporada. Ah, ¿y va a haber una segunda temporada? Porque- Sim, mas vale, meu amigo. Ah, ¿más? Muitas, Ah, mas... buenísimo. Brindis, Juan, brindis. Saúde! Saúde. Até eu acho que tá tocando seu telefone, hein? Atende, tranquilo. ¿Hola? Hola Gary, ¿cómo le va? Hola. Bueno, quería transmitirle que ha sido la persona indicada para ayudarme en una tarea que tengo que finalizar. Muy bien. Tiene que venir a mi domicilio y ayudarme a desenvolver un regalo. ¿Qué le parece? ¿Por qué no? Hagamos una cosa. Le voy a adjuntar por mensaje de texto la dirección de mi casa. ¿En tu casa? Sí, en mi casa, en media hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En tu casa entonces. Nos vemos. Ih, quem era, Juan José? Vai, conta tudo pra nossa câmera. Y me disfracé de Milton Hernández Nascimento. No es así, ¿no? A la gente hay que ayudarla. Hay que estar atento. Yo estuve atento, Bea. Pero yo me di cuenta que Bea y Antonio necesitaban un espacio. ¿Y qué hice? Le cedí mi cuarto. Bueno, el otro día, por ejemplo, vi mar adentro. ¡Terrible! No, pero además como le comen la pierna a los tiburones, la soledad y el mar. A mí me mata eso, te digo, ¿eh? ¿Por qué esa es mi película favorita? Yo creo que me inspira. La actuación es muy realista, Bardem. Sí, es un Bardem de tiburones. Te juro, qué buena onda los tiburones en el cine. Es esa que dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Hey,